Amado Jesucristo, amén y amén. Vaya juntamente conmigo al Antiguo Testamento. Hoy quiero meditar bajo el tema cosas que no, oiga hermano, cosas que no debemos hacer como cristianos. ¿Cuántos están aquí, hermanos? El tema de la enseñanza, el tema de la palabra es cosas que no debemos hacer como hijos de Dios. Cuando no éramos hijos de Dios, cuando andábamos sin Dios, sin esperanza, hacíamos todo lo que se venía en nuestra mente, hacíamos todo lo que nuestros abuelos, lo que nuestros padres hacían, nosotros los copiábamos. Ellos si andaban arrodillándose ante un ídolo, nosotros también allí íbamos. Pero eso era antes de conocer a Dios. Si veíamos a nuestros amigos, me acuerdo de mi juventud, me encontraba a mis amigos allí fumando, encontraba a mis amigos allí tomando, y a veces a uno lo invitaban y a veces a uno le insistían, le motivaban con tal de que uno participara con ellos. O nos invitaban a ir a las fiestas patronales y decían: hay fiesta a tal lugar, vamos a ir. Y había muchas cosas que podíamos hacer. Pero ahora como cristianos, ahora como hijos de Dios, ¿cuántos se consideran hijos de Dios aquí, hermanos? Solo 3. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios aquí? Amén. Si no se siente seguro después del mensaje, usted puede pasar, usted puede reconciliarse, usted puede aceptar a Cristo y así con libertad va a decir: soy hijo de Dios. Cosas que no debemos hacer como cristianos. Este tema, hermanos, lo estaba meditando ya por días y decía que este tema podríamos ponerle a muchos mensajes. Pero hoy lo he puesto para este tema, para este mensaje de esta noche: cosas que no debemos hacer como hijos de Dios. Cuando no éramos hijos de Dios, el hombre fumaba, el hombre pegaba a su esposa, el hombre decía malas palabras, la mujer decía malas palabras, la mujer se emborrachaba, el hombre y la mujer se endrogaba. Cuando no éramos hijos de Dios, cuando no conocíamos a Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, la Biblia me enseña: si alguno está en Cristo, ¿qué es? No los oigo. ¿Qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas, dice que pasaron. Pasó ese tiempo de borrachera, pasó ese tiempo de drogarse, pasó ese tiempo de que era el peleonero, pasó ese tiempo de aquel hombre que decía malas palabras. Ahora como cristiano ya va a ser consciente de lo que va a decir. Dice la palabra, si usted lo ha leído, dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Un hijo de Dios, una hija de Dios, cosas que no debemos hacer como cristianos. Ahora vayamos, ¿cuántos tienen el Nuevo Testamento? Traigo 2 bases para este mensaje. Vamos a hablar de aquel hombre llamado Rey Saúl. Vamos a hablar de este rey de Israel. Y estaban leyendo la palabra en 1 de Samuel, capítulo 31. Cosas que no debemos hacer como hijos de Dios. Oiga, hermano. 1 de Samuel, capítulo 31, verso 1. Confirme con un amén cuando tenga su alcance. ¿Qué dice el título sobre el capítulo 31? Muerte de Saúl, ¿y de quién? Y de sus hijos. Ahora usted ya va a tener una idea cuál es la lectura. ¿A qué se refería la lectura? La lectura que vamos a leer en esta noche se refiere a la muerte del rey Saúl y de sus hijos.
nuestros hijos. Pero el tema de esta noche dice cosas que no debemos hacer como cristianos, cosas que no debemos hacer como hijos de Dios. Antes me imagino que Saúl, antes de conocer a Dios, antes que fuera rey, antes que Dios lo llamara, tal vez él hacía sus cositas, tal vez él decía sus cositas, tal vez era desobediente, tal vez, pero cuando fue llamado por Dios a ser rey sobre Israel, ahora él es un hijo de Dios, ahora él guiaba al pueblo de Israel. Capítulo 31, verso 1. Leamos 2, 3, 4 versículos de este pasaje bíblico. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oiga, los filisteos pues pelearon ¿contra quién? Contra Israel. Y los de Israel, ¿qué hicieron? Huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Verso 2. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a quién primero? A Jonatán, a Abinadab y a Milquesúa, hijos de Saúl. Verso 3. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Verso 6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. ¿Qué le pasó al rey Saúl aquí y a sus hijos, hermano? Se murieron. En aquel tiempo Israel tenía batalla contra los filisteos. Por eso el tema que le traigo en esta noche, cosas que no debemos hacer ya como hijos de Dios. Más de algunos de ustedes se preguntará: ¿y por qué murió el rey Saúl? ¿Por qué murieron sus 3 hijos? A Jonatán. ¿Cuál es el otro? Abinadab y Malquesúa, sus 3 hijos. Y Saúl murieron. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje bíblico y empecé a meditar y empecé a analizar por qué murieron este rey y sus 3 hijos. Tal vez alguno dirá: hermano, obviamente se va a morir porque estaba en una guerra, obviamente se iba a morir, estaban en batalla, obviamente se iba a morir, estaban en la lucha, estaban contra espada, escudos y flechas. Había una razón por qué el rey Saúl murió en ese tiempo. Había un motivo por qué Saúl murió en ese tiempo. Todo hombre va a morir, pero mientras que Dios le ha dado un término de tiempo, puede vivir más. Pero si algo hacemos, Dios nos corta, hermanos. Si hacemos las cosas malas, si hacemos las cosas a nuestro parecer, Dios nos corta. Aquí en primera de Samuel, capítulo 31, verso 1 en adelante, solo dice que Saúl murió, solo dice que sus 3 hijos murieron, que su escudero se murió y todos los varones, pero no dice el motivo. ¿Cuántos quieren saber cuál fue el motivo que el rey Saúl y sus hijos murieron? Pero para entender necesitamos leer la Biblia. Ahora vayamos al libro de Crónicas. Ahí usted va a encontrar la respuesta. La Biblia mismo nos responde.
Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 31. Allí nos dice el motivo por qué el rey Saúl murió. Tal vez Dios tenía más planes, tal vez Dios tenía programado cuántos años para que Saúl gobernara Israel, pero algo hizo y Dios lo tuvo que cortar. En 1 Samuel que leímos solamente dice que Saúl murió y sus 3 hijos y su escudero, pero ya en el libro de Crónicas nos dice el motivo de su muerte. Por eso el tema dice cosas que no debemos hacer como hijos de Dios. ¿Cuántos tienen 1 de Crónicas 10:3? Oiga lo que dice la palabra del Señor. Si usted va a leer desde el capítulo 10, hermano, verso 1 en adelante, léalo en casa para que usted va a entender mejor. Pero yo le quiero llevar al verso 13. 1 de Crónicas, capítulo 10, verso 13, ¿lo tiene? Dice: así murió Saúl. Aquí viene el primer punto. ¿Por qué murió el rey Saúl? Por su rebelión con que prevaricó. ¿Contra quién? Contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual dice que no hizo, no guardó. Aquí viene el segundo punto, el motivo de su muerte. Y porque consultó ¿a quién? No los oigo. Porque consultó ¿a quién? A una divina. Primera de Samuel leímos, solo habla, solo relata y dice que Saúl estaba en la batalla y sus hijos fueron muertos, Jonatán, Abinadab y Malquesúa, y los flecheros alcanzaron a Saúl y él sacó su espada y se lanzó sobre su espada y se murió. Y ya se murió, como algunos de nosotros decimos, ya se murió tal fulano. Pero aquí en Crónicas nos dice el motivo por qué Saúl murió en ese tiempo. Dice en 1 de Crónicas 10:13, dice: así murió Saúl por su rebelión. Dos cosas habla allí, hermanos. Así murió Saúl, dice, por su rebelión con que prevaricó. ¿Contra quién? Contra Jehová, contra la palabra de Jehová. Dice: por la palabra de Jehová, la cual no guardó. Primer punto, murió, dice, así murió el rey Saúl por su rebelión, por su prevaricación, porque estuvo en contra de la palabra de Jehová. Y punto número 2 dice: y porque consultó a una divina. Por eso el tema decía cosas que no debemos hacer como hijos de Dios. Dos cosas hizo Saúl. Uno, no obedeció la palabra. Dios ya le había dicho: Saúl, vas a gobernar sobre Israel. Tal vez Dios tenía programado muchos años para Saúl, pero por causa que no guardó la palabra, por causa que no obedeció al mensaje, por causa que no puso oído a la voz de Dios, uno fue rebelde, uno fue que no obedeció a Dios, no hizo lo que Dios quería, fue rebelde, prevaricó contra la palabra de Jehová y no guardó lo que Dios le había dicho. Punto número 2, su muerte fue también motivo porque fue a visitar a una divina. Por eso el tema, cosas que no debemos hacer como hijos de Dios. Antes que no conocíamos a Dios, le aseguro que muchos de ustedes iban al brujo. Antes que no conocíamos a Dios, le aseguro que muchos aquí se emborrachaban. Antes que conocíamos a Dios, te aseguro que aquí muchos pagaron $200, $300 para que el brujo, para que el adivino le lea las cartas, para que le lea la mano, para que le diga su futuro, para que le diga quién es el amor de su vida. Tal vez hizo, pero ahora como cristiano ya no podemos hacer eso. Saúl
Dice Crónicas 10:13, así murió Saúl por su rebelión. Por su desobediencia murió. Por no guardar la palabra murió. Por no obedecer los estatutos de Dios murió. Por no hacer lo que Dios le dijo murió. Por no cumplir los mandamientos de Dios murió. 1, 2, porque fue a visitar a una bruja, fue a visitar a una divina, fue a consultar como una divina. Cosa que nos enseñan esta noche. Nosotros como cristianos ya no podemos hacer lo mismo. Ojalá que ninguno de aquí, hermano, que siendo cristiano ya siga consultando brujos. Ojalá que usted como cristiano ya aquí lleva 2, 3, 5, 10, 15, 20 años en el evangelio, que no se le ocurra que le lean la mano, que no se le ocurra que le hagan una limpia, que no se le ocurra decir, ay, ya llevo años en el evangelio, voy a ir a consultar a una divina. Que no se le ocurra, porque le puede pasar lo que le pasó a Saúl. No solo por ir con la divina murió Saúl, sino que por rebelde, por no obedecer la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra está para que usted y yo tratemos de cumplirla. Si la palabra nos dice que no hay que decir malas palabras, luchemos en no decir malas palabras. Si la palabra nos enseña que no debemos mentir, luchemos a no mentir. Si la palabra nos enseña que no debemos levantar falso testimonio contra alguien, no debemos levantar falso testimonio. Si la palabra me dice que tenemos que honrar a Dios, si la palabra de Dios me dice que solamente ante Él tengo que doblar rodilla, solamente ante Él voy a doblar rodilla y no ante otro ídolo. En 1 Samuel dice, relata que Saúl murió y sus 3 hijos murieron y allí se acabó. Pero Crónicas nos dice que por su rebelión, que por su desobediencia, por no guardar la palabra y por consultar a una divina, es de que Saúl murió en ese tiempo. Tal vez Dios tenía programado 2, 3, 5 años más sobre Saúl, pero por su desobediencia, por su rebelión y por consultar a una divina, Dios le cortó sus años. Por eso el tema, cosas que no debemos hacer como ya hijos de Dios. Usted es cristiano y a escondidas puede estar pecando. Cuidado, Dios te va a cortar. Sos cristiano, pero si sigues tomando a escondidas, no me mira el pastor, no me mira el que está gritando ahorita, nadie me mira. Cuidado, Dios te está viendo. Y de repente se murió tal fulano. Ay, ¿qué le pasó al hermano? ¿Qué le pasó al mengano? Andaba en malos pasos. Ya vio lo que pasó con Saúl. No importa sea rey, sea un soldado, sea músico, sea predicador, sea evangelista, sea pastor, si no obedece la palabra de Dios, Dios lo corta, hermanos. Con Dios no se juega. El rey Saúl era rey de Israel. Dios le había dado a él, Samuel fue a ungir a Saúl y le fue a decir, te voy a ungir como rey de Israel. Pero le voy a enseñar los 2 puntos que habla aquí Crónicas. El primer punto dice, fue porque fue rebelde. Verso 13 dice, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Cuál fue ese motivo? Allí en 1 Samuel capítulo 15 verso 1 va a encontrar qué es lo que Saúl hizo para que Dios lo desechara. 1 Samuel capítulo 15 verso 1. Allí tenemos cuando Samuel va a ir a ungir a Saúl. Lo va a ir a ungir, Samuel va a ir a ungir a Saúl. Capítulo 15, que dice el título, Saúl, que dice, desobedece y es desechado. ¿Cuál es lo que
Saúl hizo por el motivo que murió, no guardó la palabra. El profeta Samuel, Dios lo usó, y viene el profeta Samuel y le dice, si usted lo va a leer en casa, el profeta Samuel le dice a Saúl: Jehová ha hablado, y dice Jehová, vete a hacer guerra contra los amalecitas. Vete a hacerle guerra, destruye a los amalecitas, porque ellos estorbaron a los hijos de Israel cuando salían de Egipto. Dios le dio un mandato, Dios le dio un decreto al rey Saúl por boca de Samuel, y Dios le dice a Saúl: vete a ir a hacer guerra contra los amalecitas. Dios le da una orden y le dice: mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños, mata aún hasta los de pecho, y mata sus vacas, mata sus asnos, mata sus camellos, mata sus ovejas, mátalos a todos. Era el mandato, era el decreto de Jehová Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿qué hizo el rey Saúl? Dice la Biblia que dejó con vida al rey de los amalecitas. Y de repente vio los camellos, vio las ovejas, vio los asnos, y pensó: esto puede ser sacrificio para Dios. Y no los mató, dice la Biblia. Trajo al rey amalecita, lo trajo con vida. Se trajo todo el ganado, se trajo los asnos, camellos, vacas y ovejas, se trajo todo. Y por no guardar la palabra de Jehová, Dios lo desechó. Dios le habla otra vez al profeta Samuel y le dice: me pesa haber puesto a Saúl por rey de Israel, porque no está haciendo mi voluntad. Amén. Aleluya. Por eso Crónicas dice que por esto murió Saúl, por ser rebelde. No guardó la palabra. Él hizo lo que a él le pareció, no escudriñó la palabra de Dios. Ese fue el primer motivo. Dios le dijo que matara a hombres, a niños, a mujeres, aún hasta los de pecho. Quiere decir que aún los que amamantaban se tenían que morir en ese tiempo. Y todas las ovejas, si usted lo lee ahí en 1 Samuel 15, verso 3, dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye ¿qué? No lo soy. Y destruye ¿qué? Todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata ¿a quién? A hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso fue el decreto, eso fue el mandato de Dios. Pero dice la Biblia que él perdonó. Verso 7 dice: y Saúl derrotó a las amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Verso 9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, oiga, a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyó. Verso 10: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Por qué murió el rey Saúl? Según Crónicas que leímos, por su rebelión, por no guardar la palabra y por consultar, dice aquí, a una divina. Ahora vamos a ver dónde fue eso, para que usted vea que son bases bíblicas. Ahí mismo en 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel capítulo 28. Ahí nos habla, nos relata que el rey Saúl
Dios ya lo había desechado. No solo Dios ya lo había desechado, sino que cometió otro error, que va a ir a consultar a una mujer adivina. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 3. Dice: ya el profeta Samuel ya había muerto. Si usted lo lee desde el verso 3 en adelante, dice la palabra de Dios que el rey Saúl, vinieron los filisteos otra vez alrededor de él y tuvo miedo. Dice la palabra, si usted lo va a leer, dice la palabra de Dios que vino Saúl y empezó a clamar a Dios y le empezó a decir: Señor, ¿qué voy a hacer? Le entró un miedo, le entró un temor, porque se sentía solo. Empezó a clamar a Dios, pero como ya había desobedecido la palabra, Dios ya la había desechado. Dios ya no estaba escuchando su oración y él clamó diciendo: Señor, ¿qué voy a hacer? Y no había respuesta, dice la Biblia, para él. Y en su desesperación, dice la Biblia, que se sacó sus ropas reales, su vestido de rey se sacó y se vistió como cualquier persona. Se llamó a sus criados y se fue con 2 hombres y dijo: búsquenme a una divina. Oiga hasta dónde cayó el rey Saúl. Búsquenme una divina para que yo le pregunte qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Y dice la Biblia que aquel rey se vistió como una persona normal, dejó sus ropas reales y fue acompañado por 2 hombres y fueron a buscar a aquella divina, dice la palabra. Y llega donde está esta divina, esta mujer que adivinaba. Dice la Biblia que aquella mujer no lo reconoció, porque él estaba vestido como una persona normal. Y aquel rey Saúl le dice: mira, yo vine contigo, yo te voy a pagar, pero quiero que me consultes a alguien. ¿Qué tengo que hacer? Y dice la Biblia que aquella mujer empieza a hacer sus cosas, empieza a hacer sus cosas. Y aquella mujer descubre que era el rey Saúl y le dice: tú eres el rey Saúl, tú has prohibido, tú has dicho que todos los adivinos van a morir, tú me estás engañando, le dijo aquella mujer al rey Saúl. Y el rey Saúl en su desesperación le dijo: no, no te voy a matar, más bien necesito ayuda de ti, invócame a Samuel, llama a Samuel. Y dice la Biblia que aquella mujer llamó a Samuel, pero no era Samuel el que apareció. 2 cosas hizo Saúl, y con eso Corintios nos dice que por su rebelión, por su desobediencia, por no guardar la palabra y por consultar a una divina, Saúl murió. Y no solo Saúl murió, murieron sus 3 hijos. Murió Jonatán, murió Abinadab y murió Malquesúa, los 3 hijos de Saúl. Lo que hizo el padre le cayó a sus hijos. Ahora entiendo por qué la palabra de Dios dice que si hacemos cosas malas, la maldición no solo va a caer sobre el padre, sino que va a caer sobre la primera, segunda, tercera, hasta la 4ª generación. Si hacemos cosas buenas, Dios bendice al padre y también la primera, segunda, tercera y 4ª generación de nosotros está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cosas que no debemos hacer ya como cristianos. El que no conoce a Dios, hermano, tiene derecho de hablar, de decir, de pelear, de discutir, de decir malas palabras, de tomar, de fumar. Él está libre en lo que está haciendo, pero nosotros como cristianos, cosas que ya no debemos hacer. Y el ejemplo fue el rey Saúl. Era un rey sobre Israel, era un rey que gobernaba un gran pueblo, y él, no, en primer lugar, no tenía que desobedecer la palabra. Le aseguro que si él hubiera obedecido la palabra, hubiera matado al rey de Amalek, a los amalecitas,
hubiera matado hombre, mujer, niño, los recién nacidos, aunque vio bueno las vacas, aunque vio bueno el ganado, hubiera matado las vacas, hubiera matado los camellos, hubiera matado los asnos, hubiera exterminado todo, le aseguro que Saúl hubiera reinado más años sobre Israel. Pero como dijo Pablo la vez pasada que estábamos estudiando, estas cosas quedó como ejemplo ¿para quién? Para nosotros, hermano. ¿Se acuerdan la lectura que dimos el jueves? Estas cosas, dice el apóstol Pablo a los romanos, los corintios que leímos la vez pasada, dice Pablo, todas estas cosas quedaron como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en la misma situación. Póngase de pie en esta noche y grábese esto. Primera de Corintios, de Crónicas 10:13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual dice no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa, dice, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hija de Isaí. Amado Padre que está en gloria en esta noche, gracias.